Hubo un tiempo, no hace tanto, en que ninguna noche terminaba en un hogar católico sin el rosario. Toda la familia arrodillada, el padre dirigiendo los misterios, los niños responden en voz baja, las velas del altar parpadean junto a la imagen de la Virgen. Ese tiempo no era la Edad Media, era hace 60 años y desapareció casi de la noche a la mañana. La devoción número 7 de esta lista fue practicada durante siglos en cada hogar cristiano de España y América Latina. Hoy, si la mencionas en una parroquia moderna, recibirás una mirada de extrañeza. La número 14 fue tan poderosa que los mártires de la fe la recitaban en sus últimos momentos cuando ya no les quedaba nada más. Y la número 3 es una práctica que toda abuela española conocía de memoria y que hoy se considera, en ciertos ambientes, demasiado extrema. Estas 25 devociones no desaparecieron porque dejarán de funcionar. Desaparecieron porque el mundo moderno decidió que el catolicismo no las necesitaba, y lo que se perdió con ellas fue algo que ningún libro de catequesis ha sabido reemplazar. Suscríbete antes de que empecemos, porque lo que estás a punto de escuchar no es historia antigua, es el alma de tu familia. Antes de que existieran los móviles, antes incluso de que la televisión invadiera los salones, había un momento sagrado en cada hogar católico, las 8 de la tarde o las 9. La hora exacta variaba según la familia, pero el acto era invariable. El padre se levantó, tomaba el rosario de la repisa y anunciaba simplemente el rosario. No era una sugerencia, no era una opción, era el centro de la jornada, el eje sobre el que giraba todo lo demás. Los niños dejaban lo que estuvieran haciendo. La abuela ya estaba en su sitio, con su rosario entre los dedos, porque nunca había dejado de tenerlo. 50 avemarías, 5 misterios, 20 minutos que, según todos los que los vivieron, eran los más reales de todo el día. El Concilio Vaticano II no prohibió el rosario, nunca lo hizo, pero algo cambió en el ambiente eclesial después de 1965. El rosario familiar comenzó a verse como algo privado, optativo, quizá excesivo. Las parroquias dejaron de promoverlo y en una sola generación desapareció de casi todos los hogares. Tu abuela lo sabía rezar de memoria. ¿Lo saben tus hijos? Cada hogar católico tenía un pequeño recipiente de cerámica, a veces de plata, colgado junto a la puerta de entrada. Lo primero que hacía cualquier miembro de la familia al entrar o al salir era mojar los dedos y persignarse. No era un gesto vacío, era una frontera invisible entre el mundo y el hogar. Una declaración de que en esta casa habitaba algo diferente al resto. Tu bisabuela nunca habría salido de casa sin ese gesto. Era tan natural como cerrar la puerta con llave. Más natural, quizá, porque protegía algo más importante que los bienes materiales. Hoy, las pilas de agua bendita están en los museos etnográficos o en las tiendas de antigüedades. En pocos hogares quedan. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a tu casa santiguándose? En la tradición católica más antigua, el padre de familia era el sacerdote del hogar, no en un sentido litúrgico formal, sino en algo más profundo y más real. Era el responsable espiritual de cada alma bajo su techo. Cada noche, antes de dormir, los hijos se acercaban al padre, se arrodillaban y él ponía la mano sobre su cabeza y pronunciaba una bendición, a veces formulada, a veces en sus propias palabras, pero siempre con la misma certeza que sobre ese niño descansaba algo más que el amor humano de un padre. Esta práctica tiene raíces en el Antiguo Testamento. Isaac bendice a Jacob, Jacob bendice a sus 12 hijos, Tobías bendice a su hijo antes de un largo viaje.
La bendición paterna era una de las tradiciones más antiguas del mundo cristiano, transmitida durante 20 siglos. Desapareció cuando el padre dejó de verse a sí mismo como cabeza espiritual del hogar, cuando la fe se privatizó y se individualizó, cuando nadie le dijo a los hombres que tenían ese papel sagrado y que abandonarlo era una pérdida real. 3 veces al día, las campanas de la iglesia llamaban a un momento de pausa, al amanecer, al mediodía, al atardecer, y en cada hogar, en cada campo, en cada taller, todo se detenía. El mediodía era el más sagrado. El Ángelus, 3 versículos breves en recuerdo de la Anunciación, 3 Ave Marías, una oración, 2 minutos como máximo, pero 2 minutos en los que todo el pueblo, al mismo tiempo, volvía su corazón hacia el mismo misterio. Tu abuelo lo rezaba en el campo, con el sombrero en la mano y los ojos cerrados, ignorando el sol. Tu abuela lo rezaba en la cocina, con las manos húmedas todavía de fregar. No necesitaban un recordatorio en el móvil. Las campanas eran el recordatorio. Las campanas todavía existen en muchos pueblos, pero ya nadie se detiene. La disciplina cuaresmal que practicaban tus abuelos no tenía nada que ver con lo que hoy se llama ayuno en la iglesia. Hasta mediados del siglo XX, el ayuno de Cuaresma significaba una sola comida completa al día, sin carne, sin huevos, sin lácteos, 40 días, sin excepción. La Cuaresma no era una incomodidad simbólica, era una transformación real del cuerpo y del espíritu. Los eclesiásticos que relajaron estas normas en los años 60 y 70 tenían buenas intenciones, pero algo se perdió con la relajación. La Cuaresma de tus abuelos les hacía sentir en carne propia que algo importante estaba ocurriendo, que el tiempo no era siempre igual, que existía una diferencia real entre el domingo de Pascua y cualquier otro domingo. Hoy la Cuaresma es, para muchos, no comer carne el viernes, y algunos ya no hacen ni eso. La práctica antigua no era crueldad, era pedagogía del alma. Antes de continuar, hay algo que necesitas entender sobre por qué estas devociones desaparecieron. No fue un complot. No hubo nadie que se levantara una mañana y decidiera destruir la fe de nuestros abuelos. Fue algo más sutil y más peligroso que eso. Fue el olvido programado por la prisa. La modernidad prometió eficiencia y la Iglesia, en su deseo de ser relevante para el mundo contemporáneo, comenzó a simplificar sus gestos, a suavizar sus exigencias, todo con la mejor intención y con el resultado que 4 décadas después está a la vista, una fe que en muchos países ha perdido más de la mitad de sus practicantes en una sola generación. Lo que la fe de nuestros abuelos ofrecía no era comodidad, era estructura, era un andamiaje invisible que sostenía cada día, cada crisis, cada muerte. Cuando ese andamiaje fue desmontado, pieza por pieza, la fe de muchos no resistió sin él. Seguimos. Tu abuela no esperaba a Semana Santa para confesarse, no esperaba a sentirse especialmente culpable, iba cada semana o cada 15 días como mucho. La confesión frecuente no era un signo de escrúpulo patológico, era higiene espiritual. La misma lógica por la que uno se baña aunque no esté sucio, porque el cuidado regular es más sabio que la reparación de emergencia. Los grandes maestros espirituales de la Iglesia, desde Ignacio de Loyola hasta Francisco de Sales, insistían en la confesión frecuente como instrumento de crecimiento, no de castigo, de crecimiento. Hoy la mayoría de católicos practicantes se confiesan 1 o 2 veces al año. Los confesionarios de muchas parroquias permanecen cerrados casi todo el tiempo. Tus abuelos habrían encontrado esto incomprensible. El escapulario no era un objeto decorativo,
No era una medalla bonita para llevar ocasionalmente, era una prenda de vestir. 2 pequeños paños de lana, uno sobre el pecho, otro sobre la espalda, unidos por 2 cordones sobre los hombros. Se llevaba debajo de la ropa en contacto con la piel todos los días. La devoción al escapulario del Carmen es una de las más antiguas y documentadas de la Iglesia. Desde el siglo XIII, millones de fieles lo llevaron como signo de consagración a la Virgen y de esperanza en su intercesión. Tu bisabuela lo llevaba, tu abuela quizá también. Era normal que los niños fueran escapulariados en su primera infancia. Hoy, la mayoría de católicos no saben qué es, y los pocos que lo conocen a veces sonríen con condescendencia, como si fuera una superstición de otra época. No lo era. Era la fe de 20 siglos de mártires y santos. En todo hogar católico digno de ese nombre había un altar, no una estantería con una figurita, un altar real, una pequeña repisa o mesita designada exclusivamente para lo sagrado, una imagen de Cristo o de la Virgen, un crucifijo, flores frescas cuando las había y una vela que permanecía encendida. La vela encendida era una declaración. Decía, en esta casa hay alguien más que los que aquí vivimos. Decía, esta familia no está sola. Los niños crecían viendo esa vela. Aprendían sin que nadie se lo explicara que hay cosas que merecen una llama permanente, que lo sagrado no es solo para los domingos. Los hogares modernos tienen pantallas que permanecen encendidas. Las velas sagradas se han apagado. El precepto de santificar el domingo tenía consecuencias reales en la vida de nuestros abuelos. No solo la misa, todo el día. En el hogar de tus abuelos, el domingo era distinto en todo, en la ropa, en la comida, en las actividades. No se trabajaba, no se hacían reparaciones en casa, no se compraba si podía evitarse. Era el día de la familia, de la visita a los mayores, del paseo sin prisa, de la sobremesa larga, y debajo de todo eso, la conciencia de que ese tiempo no te pertenecía, que estabas usando el tiempo de otro. Hoy el domingo es el día en que muchos hacen la compra del supermercado, terminan el informe del lunes y ponen la lavadora. La distinción entre el domingo y el martes ha desaparecido casi por completo. Y con ella, algo que no sabemos cómo nombrar exactamente, pero cuya ausencia sentimos. Antes del Concilio Vaticano II, el sacramento, que hoy llamamos unción de enfermos, se administraba con un ritual muy preciso y muy hermoso. El sacerdote llegaba a la casa del moribundo. La familia le esperaba en silencio. Sobre una mesita con paño blanco se colocaba un crucifijo, 2 velas encendidas, agua bendita y una vela bendecida en la Candelaria. El sacerdote ungía los 5 sentidos del enfermo mientras rezaba en latín. Toda la familia estaba presente, arrodillada. Era un momento de una densidad espiritual imposible de describir. La persona más cercana a la muerte era también la que recibía más atención y más oración de todos los que amaba. Morir en esas condiciones era morir acompañado de una manera que ningún hospital puede ofrecer. La práctica doméstica de la extrema unción fue gradualmente hospitalizada. Hoy se administra casi siempre en una habitación clínica, deprisa, entre monitores. Tus abuelos habrían considerado eso una muerte incompleta. Hay algo que el catolicismo de nuestros abuelos sabía y que el catolicismo moderno ha olvidado casi por completo. La fe no era solo creencia, era un ecosistema de gestos, de tiempos, de objetos, de sonidos, de olores. Las campanas del Ángelus, el olor del incienso que se pegaba a la ropa, el tacto del rosario entre los dedos antes de dormir, el frío del agua bendita en la frente,
el sabor distinto de la mesa de Cuaresma. Todo eso no era folclore, era el entorno en el que la fe respiraba. Cuando ese ecosistema fue desmantelado, por buenas razones o malas, la fe de muchos no sobrevivió fuera de él, como una planta arrancada de su tierra. Lo que estamos recuperando en este video no son supersticiones, son los elementos de un ecosistema que todavía puede renacer. Seguimos. Si la lluvia tardaba, si la cosecha amenazaba con perderse, si una enfermedad se acercaba al pueblo, la comunidad católica no cruzaba los brazos, organizaba una rogativa, una procesión litúrgica a través de los campos, con el sacerdote al frente, las imágenes de los santos patronos, el canto de las letanías, el pueblo entero de rodillas en el barro si hacía falta, pidiendo a Dios lo que ningún seguro agrícola puede garantizar. Las rogativas eran la expresión más comunitaria y más humilde de la fe. Reconocían colectivamente que los seres humanos dependen de algo que no controlan, que la arrogancia de quien cree que la tecnología lo puede todo es exactamente eso, arrogancia. Las últimas generaciones que hicieron rogativas en España y Latinoamérica son hoy las de los abuelos. Sus nietos no saben lo que es. Cuando alguien moría, la familia no pasaba el duelo en silencio y en privado. Durante 9 noches, el hogar se convertía en un lugar de oración comunitaria. Los vecinos venían, los familiares venían, se rezaba el rosario por el alma del difunto. Se cantaban responsos, se compartían recuerdos, se lloraba sin vergüenza y cada noche, al final, había un momento de silencio en el que todos los presentes comprendían lo mismo, que la muerte no es el final y que el amor puede atravesarla en forma de oración. Esta práctica fue desapareciendo a medida que la muerte fue siendo medicalizada y privatizada. Los velatorios se trasladaron a las funerarias, los novenarios se abreviaron, el duelo se convirtió en algo que hay que superar rápido y en privado. Tus bisabuelos habrían dicho que eso no es duelo, es soledad disfrazada de discreción. Después de la misa, en la forma que la iglesia celebraba antes de 1964, el sacerdote y los fieles rezaban juntos, de rodillas, 3 Avemarías, la salve y luego esta invocación: San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios les reprenda, pedimos suplicantes. La oración fue compuesta por el Papa León XIII en 1886, según cuenta la tradición, después de una visión sobre las tribulaciones que aguardaban a la Iglesia. Fue eliminada del rito ordinario en la reforma litúrgica posterior al concilio. No prohibida exactamente, simplemente retirada. Y la mayoría de los fieles ni siquiera saben que existía. En los momentos de mayor tribulación, tus abuelos terminaban cada misa con ese grito de auxilio. No parecía irracional, parecía urgente y necesario. Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli arcángelo. Tu abuela sabía esta oración de memoria. La había aprendido de niña en latín, antes de saber quizá lo que significaba cada palabra. Y precisamente por eso llegó a comprenderla de una manera que ninguna traducción puede replicar. El latín litúrgico no era un obstáculo para la devoción, era su vehículo. Una lengua que no cambia, que no tiene noticias de hoy, que no huele al mundo contemporáneo. Una lengua que decía por su sola presencia: esto pertenece a otro orden de realidad. El confiteor es la confesión de culpa que el sacerdote y los fieles hacen al comienzo de la misa. En la forma antigua, comenzaba al pie del altar con el sacerdote y los acólitos respondiéndose mutuamente.
Era un diálogo de humildad entre los que se acercaban a lo sagrado. Tu bisabuela se golpeaba el pecho 3 veces al pronunciar mea culpa, mea máxima culpa. No era teatral, era verdadero. En los pueblos españoles, hasta bien entrado el siglo XX, las campanas de la iglesia tocaban al anochecer un sonido específico y reconocible, el toque de ánimas. Era la señal para rezar por los difuntos. Donde quiera que estuvieras, lo que quiera que estuvieras haciendo, ese toque decía: acuérdate de los muertos, reza por ellos, están esperando tu oración. Detrás de este gesto había toda una teología, que los vivos y los muertos siguen formando una sola comunidad, que la oración no conoce la barrera de la muerte, que tus antepasados siguen necesitando de alguna manera que los recuerdes. Las campanas todavía están ahí. El toque de ánimas ha desaparecido de casi todos los campanarios. El 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, se llevaban velas a la iglesia para ser bendecidas, velas que luego se guardaban en casa con un cuidado especial, porque tenían un uso muy específico. Cuando llegaba una tormenta, cuando los truenos sacudían las paredes y el granizo amenazaba la cosecha, la familia encendía la vela de la Candelaria, se rezaba, se encomendaba la casa y los campos a la protección divina. ¿Era superstición? No, era sacramental, una diferencia que la teología explica con precisión y que la fe vivida comprende sin necesidad de explicación. Tus abuelos no encendían esa vela porque creyeran que el fuego detiene el granizo. La encendían porque sabían que, ante lo que no se puede controlar, la oración es más sensata que la impotencia. Hoy quizá no sabemos qué hacer cuando la tormenta es metafórica. Hay una pregunta que quizá estás haciéndote ahora mismo, y es legítima. ¿Por qué se perdió todo esto? ¿Quién tiene la culpa? La respuesta incómoda es: nadie en particular y todos un poco. El Concilio Vaticano II fue un momento necesario de renovación. No fue el problema. El problema fue lo que ocurrió en muchas parroquias en su aplicación práctica. La tendencia a tirar por la borda todo lo que oliera a viejo sin preguntarse si era viejo porque había envejecido o si era simplemente antiguo y por eso valioso. Los curas que dejaron de promover el rosario familiar creían estar liberando a los fieles de cargas innecesarias. Los que eliminaron los altares domésticos creían modernizar la fe. Los que abreviaron los novenarios creían simplificar un duelo que veían excesivo. Todos querían lo mejor. Tu abuela no necesitó ningún programa de retención de feligreses. Tenía un rosario, una pila de agua bendita y un altar con una vela encendida. Seguimos, era automático, instintivo. Pasabas frente a una iglesia, aunque fuera caminando deprisa, aunque llegaras tarde y la mano subía sola a la frente, un gesto que decía: sé que aquí está Él, sé que mi vida transcurre delante de alguien, que no soy el centro de mi propio universo. En las ciudades españolas y latinoamericanas de mediados del siglo XX, podías ver a las personas persignarse a lo largo de toda una calle con varias iglesias, una coreografía colectiva de fe que nadie había organizado. Hoy nadie se persigna al pasar frente a una iglesia. La mayoría de la gente ni siquiera levanta los ojos. El edificio sigue ahí. Nosotros nos hemos ido. Antes del concilio, no comer carne los viernes era un precepto de toda la vida. No solo en Cuaresma, todos los viernes del año. El viernes era el día de la muerte de Cristo y su memorial semanal era una pequeña renuncia, una pequeña mortificación, un recordatorio comestible de que el mundo no es solo placer y comodidad. La dispensa de la abstinencia fuera de la Cuaresma llegó en los años 60 y 70.
con la posibilidad de sustituirla por algún acto de piedad o caridad. En teoría, una buena idea. En práctica, lo que no está prescrito con claridad suele no hacerse en absoluto. Hoy, la mayoría de los católicos prácticamente no realizan ninguna penitencia voluntaria en ningún momento del año. El cuerpo no recibe ninguna señal de que hay un viernes, ni una cuaresma, ni un tiempo sagrado. El espíritu tampoco. En los pueblos, la primavera traía consigo una procesión que salía de la iglesia y recorría los campos de la parroquia. El sacerdote, con su estola y su libro, asperjaba con agua bendita los sembrados. Pedía a Dios que los protegiera de la helada, del granizo, de la plaga. Era la intersección más visible entre la fe y la vida real, entre lo espiritual y lo físico, entre el cielo y la tierra que se siembra y se recoge. El campesino que veía a su párroco caminar entre sus surcos con el hisopo no estaba siendo supersticioso. Estaba afirmando algo que toda la tradición cristiana ha enseñado: que la creación es buena, que la materia importa y que Dios no es ajeno a los ciclos del trigo. Muchos pueblos han abandonado estas procesiones. La tierra sigue cada año esperando una bendición que ya nadie le da. San Ignacio de Loyola lo sistematizó en sus ejercicios espirituales, pero la práctica es mucho más antigua. Antes de dormir, 5 minutos de silencio, repasar el día. ¿En qué momento fui yo mismo en lo mejor? ¿En qué momento fallé? ¿Qué le debo a alguien? ¿Qué necesito pedirle a Dios? No era psicología, era vigilancia espiritual, la convicción de que la vida interior importa, de que uno puede mejorar, de que el sueño no debería llegar sin que uno haya mirado honestamente lo que ha vivido. Los santos que más hemos admirado practicaban alguna forma de este examen: Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Francisco de Sales, Ignacio de Loyola, pero también los abuelos anónimos que nadie canonizará y que se dormían cada noche habiendo hecho las paces consigo mismos y con Dios. Tu abuela no lo llamaba examen de conciencia, lo llamaba rezar antes de dormir. El resultado era el mismo: letanías de todos los santos, letanías lauretanas, letanías del Sagrado Corazón, largas invocaciones cantadas en forma responsorial, donde el sacerdote entonaba un versículo y el pueblo respondía: Señor, ten piedad de nosotros. Todos los santos ángeles y arcángeles, rogad por nosotros. Santa María, Madre de Dios, rogad por nosotros. El canto de letanías en procesión era una experiencia que comprometía el cuerpo entero, los pies en movimiento, los ojos fijos en la imagen que avanzaba, la voz uniéndose a la de los vecinos, el alma en ese estado que produce la repetición sagrada y que ninguna neurología ha sabido explicar del todo. Pocas parroquias actuales cantan letanías, y las que lo hacen raramente en procesión por las calles. Tu abuela conocía de memoria cientos de invocaciones. Sabía que pedir ayuda repetidamente y en voz alta no es debilidad, es sabiduría. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta oración es, según los papirólogos, el texto cristiano mariano más antiguo que se conserva. Data del siglo III, quizá antes. Se encontró en un papiro egipcio y ha sido rezada sin interrupción durante 17 siglos. Tu bisabuela no sabía que era tan antigua, pero la rezaba. Y quizá eso es más importante que saberlo. Las oraciones antiguas llevan en sí mismas algo que las nuevas no pueden tener todavía: el peso de millones de voces que las rezaron antes de nosotros en momentos de terror real, de enfermedad, de guerra, de muerte.
Cuando rezas el Subtum Praesidium, no estás solo, estás en una fila que llega hasta el siglo III. El Dies Irae es el himno del fin del mundo, el día de la ira, del juicio, de la rendición de cuentas. Durante siglos formó parte de la misa de difuntos. Cada vez que la Iglesia enterraba a uno de sus hijos, cantaba esta verdad brutal y consoladora. Hay un día en que todo deberá ser explicado. El Stabat Mater es la meditación sobre la Virgen al pie de la cruz, un poema del siglo XIII que ha inspirado a Pergolesi, a Rossini, a Dvorak, a Verdi. Música que la humanidad ha producido como respuesta al dolor de una madre que ve morir a su hijo. Ambos fueron retirados del uso litúrgico ordinario en la reforma del postconcilio, no prohibidos, simplemente apartados, y con ellos una forma de orar con el cuerpo entero, con el arte entero, con la cultura entera que no tiene sustituto. Tu abuela lloraba cuando escuchaba el Stabat Mater. No sabía explicar exactamente por qué. Ahora tú sabes por qué. En los santuarios más antiguos de España y América Latina, las paredes están cubiertas de pequeños objetos de cera o metal, piernas, brazos, ojos, corazones, figuras humanas enteras. Son esvotos, ofrendas de agradecimiento por gracias recibidas. Tu bisabuela dejó uno en el santuario de su pueblo cuando su hijo sobrevivió una enfermedad que los médicos habían dado por mortal. No lo hacía para impresionar a nadie, lo hacía porque necesitaba expresar de manera física y permanente que había ocurrido algo que no podía explicar y que quería dar gracias por ello. La práctica del exvoto tiene miles de años, precede al cristianismo. La Iglesia la asimiló porque reconoció en ella algo verdadero, que el cuerpo necesita expresar lo que el espíritu siente, que la gratitud sin gesto queda incompleta. Hoy los santuarios con esvotos parecen museos de superstición a ojos de los turistas. Los que saben leerlos ven otra cosa, una enciclopedia de milagros ordinarios y de fe inquebrantable, no como devoción ocasional, como práctica diaria. Tu abuela sabía los nombres de sus muertos, los llevaba en la memoria como se lleva un tesoro, su madre, su padre, los hijos que murieron antes que ella, porque en aquella época los niños morían y el dolor de los padres no tenía nombre adecuado, sus abuelos, sus padrinos, los vecinos que se fueron antes, y cada día, en algún momento de su oración, los nombraba, los traía al presente, les pedía que intercedieran, les prometía que no los olvidaría. Detrás de esta práctica había toda una visión del tiempo y de la persona, que los muertos no se han ido del todo mientras hay alguien que los recuerda ante Dios, que la oración por los difuntos no es una costumbre piadosa, es la forma más real de amor que sobrevive a la muerte. Tu abuela rezaba por sus muertos cada día de su vida. ¿Alguien reza hoy por ella? Estas no eran supersticiones, no eran restos de una fe primitiva que la razón moderna superó. Eran el sistema de vida de personas que sabían con una certeza que nosotros hemos perdido, que existían más cosas en el mundo de las que se ven con los ojos. Personas que no tenían vergüenza de arrodillarse, que no encontraban extraño hablar con Dios antes de dormir, antes de comer, antes de salir de casa. Lo que se perdió no fue solamente un conjunto de prácticas, se perdió un mundo interior, un ritmo, una forma de estar en el tiempo que hacía que el tiempo valiera la pena. Y la buena noticia, si es que hay una, es esta: ninguna de las cosas que has visto hoy está prohibida, ninguna requiere el permiso de nadie. Un rosario cuesta €1, el agua bendita la dan en la parroquia, el examen de conciencia necesita solo 5 minutos antes de dormir. Si alguna de estas devociones te ha tocado algo que creías olvidado,
Cuéntanoslo en los comentarios. Cuéntanos si tu abuela la practicaba, si tú la has recuperado, si hay algo que quieres recuperar y no sabes cómo. Suscríbete, porque seguiremos rescatando lo que no debe perderse.